Hola, soy Elizabeth Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este primer episodio de Abrazándote Podcast. Y estoy muy emocionada porque tengo como súper invitada especial a una gran profesional y podría decir, y sentirme muy orgullosa también de decirlo, a una gran amiga que no están ustedes para saberlo, pero me ha motivado y me ha impulsado mucho a poder cristalizar este sueño. Entonces estoy muy contenta de tenerla por acá. Y vamos a hablar de un tema súper interesante e importante en torno a la escucha y al autocuidado. Pero no voy a dar más detalles, así es que quiero presentarla para que podamos ir conversando poco a poco. Ella es Pita Materón, facilitadora en mindfulness, entre muchas otras cosas. Trabaja de forma independiente y bueno, nos irá contando. Así es que por ahora quiero escucharte. Pita, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué dicha estar por acá en Abrazándote Podcast y contigo, mi Eli. Gracias. Al contrario, bienvenidos a este espacio de apapacho, diría yo. De apapacho, sí. Y pues surge la necesidad de este espacio para poder hablar justo como desde el abrazo y poder abrazar estos conflictos, preocupaciones que tenemos en el día a día. Y es muy importante esto del mindfulness, que muchas personas lo escuchan y entre que no lo sabemos pronunciar, escribir o no tenemos ni idea de qué es, ya nos vas a ir contando. Pero cuéntanos un poquito primero de ti. Háblanos de quién eres, cuéntanos qué haces. Gracias. Mira, esta pregunta de quién soy yo y siempre suele ser retador porque no me gusta identificarme como con los títulos o los diplomas que uno va adquiriendo por puro gusto y por pura formación, por supuesto, para ayudar al otro. Si nos vamos a esa respuesta de formación y de diplomas, pues sí, soy facilitadora de mindfulness, doy capacitaciones también en empresas, en algo que se llama dizque, habilidades blandas, pero que de blandas no tienen mucho. Soy coach estratégica, coach de ejecutivos también, y todo en torno, pues justo al autocuidado de las personas, de todas las personas y de las organizaciones. Entonces, en formación soy eso, en el ser, pues muchísimo más que eso, una persona creativa, apasionada, enamorada de construir una vida que tenga sentido, ¿sí? Y creo que eso he hecho en los últimos 10 años de mi vida. Entonces yo renuncié a una formación de derecho en la que pues estudié derecho yo digo como por pura locura. Y entonces, porque en ese momento no tenía las herramientas que hoy tengo. Entonces estudié eso, pero no ejerzo, por supuesto que no ejerzo. Y entonces estos 10 años han sido una construcción de una vida que tenga más sentido para mí, una vida más consciente y en la que pueda también acompañar a otros a construirla. Y eso es, creo que ahí voy. Pues muchas gracias por tan bonita presentación. Y justo por eso es que eres la invitadaza de este primer episodio, porque para mí ha sido un claro ejemplo el tenerte muy de la mano y reconocer que podemos renunciar a muchas cosas
aunque puede ser muy difícil renunciar por la presión social, la presión familiar, por la propia presión que nos ponemos de ya hice algo, ya cumplí el objetivo y cómo lo voy a tirar por la borda. Y desde ahí yo creo que muchas personas podemos comenzar a sentirnos identificadas al escuchar esto. Resulta muy difícil en los procesos de terapia el, eh, el encontrarme a mí misma fuera de los títulos, y no solo los títulos académicos, sino los títulos que vamos adquiriendo en la vida al ser la hija perfecta, la mamá perfecta, Claro. la ejecutiva perfecta, la pareja perfecta, y que casi siempre va acompañada de esa perfección que nos llena de ansiedad y nos aleja de nuestras necesidades y de poder ser quien realmente somos. Así es que me encanta la presentación y el que lo compartas y saber que justo ese es el objetivo de estar conversando hoy, poder ir reencontrándonos. Y Sí. entiendo que tú lo hiciste a través del coach, del mindfulness. Entonces, para quienes no sabemos qué es esto, háblanos un poquito qué es y para qué nos sirve. Es verdad que se habla mucho de mindfulness, ¿no? Y me dio risa porque como que entre que ni sé pronunciarlo y escribirlo, pero lo veo mucho. Entonces, empecemos por ahí y vamos a verlo de la siguiente manera. Es saber lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. Pero de cuerpo, de corazón, de mente, ¿qué quiere decir eso? Resulta que seguramente has escuchado y leído mucho esto de si estás en piloto automático. Y yo estoy segura que la respuesta va a ser, por supuesto. Pero entonces, si lo desmenuzamos, vas a pensar, pues, a ver, Eli, por supuesto que sé lo que estoy haciendo. En este momento estoy grabando, en este momento estoy leyendo, en este momento estoy comiendo. En estricto sentido, sí. Pero si yo en este momento te digo, para, y le pregunto a la persona que está escuchando y dice, le pregunto, ¿en dónde está tu mente? Seguramente va a parar y va a decir, pues estaba pensando como en lo que iba a comer, estaba pensando en lo que tengo que hacer mañana, estaba pensando en, o estaba emitiendo un juicio de lo que estoy escuchando en este momento. Y entonces, al sumergirnos en ese trance de pensamientos, es sumergirnos en un piloto automático. Y lo que hace mindfulness, es decir, mente plena, plena, es decir, hey, estás aquí, estás disfrutando este momento, sabiendo y siendo consciente de lo que está pasando en la mente, en el corazón y en el cuerpo. No lo vemos como algo separado, ¿no? No es solo mente. Y entonces en esa conciencia es poder saber, y aquí viene algo poderosísimo en mindfulness, saber que no eres lo que estás pensando, ni siquiera lo que estás sintiendo. Y eso requiere mucha práctica, porque lo que estoy diciendo, siempre voy a decir algo, suena hermoso, suena súper fácil. En la práctica, por supuesto, es un tanto retador. No, quiero saber si fui clara, si esto te ayuda, Eli, para toda tu audiencia de qué es mindfulness. Pues a mí me queda claro y pensaría que quienes nos están escuchando está haciendo sentido. Y algo que me gusta muchísimo, alguna vez me pasó, estaba leyendo un libro que pensaba recomendarte, ¿no? En algún momento que estábamos conversando y dije, este libro está buenísimo. Y de pronto, cuando te escuchaba más y más en esto de la práctica, yo decía, ay, es que esto parece mucho como la terapia, ¿no? Y ese libro era un libro para psicoterapia, pero que tenía muchos ejercicios que podían ser muy útiles para tu práctica. Y, y me encanta y por eso este primer episodio, porque es encontrar la necesidad de hacer conciencia, ese piloto automático en el que estamos cotidianamente
no solo en el trabajo o en la comida o en este episodio, que seguramente tú y yo no estamos así, pero quienes nos escuchan, muchos a lo mejor ya hasta se perdieron de lo que estamos hablando, Claro. sino también frente al placer. No nos Mm, conectamos con el placer ujú. porque mi cabeza está en que tengo que hacer la declaración o en que tengo que comprar la despensa y en miles de cosas. Ujú. Y por eso me parece súper importante saber que hay estrategias, que habrá quienes pueden acudir a los procesos de psicoterapia, habrá quienes puedan hacer práctica de mindfulness desde su casa, desde lo cotidiano, pero que lo importante es hacer conciencia de lo que estoy viviendo. Ujú. Y eso no es sencillo, ni en terapia, ni en la práctica de mindfulness. Y con mucha frecuencia se me viene a la mente que para practicarlo necesito estar en el Tíbet, vestida de blanco o haciendo posiciones muy complejas. Ujú. Ayúdanos a saber qué tan fácil o difícil, porque dijiste que no era sencillo, Sí. el poder hacer esta práctica. Y un poco los mitos, ¿no? Que por ahí escuchamos. Yo quiero hacer una observación y es que de lo que estabas diciendo no está peleado ir a tomar terapia con tener una práctica cotidiana o de rutina de mindfulness. Al contrario, son unos complementos perfectísimos. Aquí la invitación no es a que tomes uno u otro y elijas, sino que en realidad son complementarios. Y con eso podemos responder estos mitos porque ¿cuál es nuestra herramienta por excelencia en mindfulness? Hay una práctica que es formal y hay una práctica que es informal. La práctica formal es la que tú conoces como la meditación y es enfocar la atención, sí, a la respiración, a cómo estoy respirando. Eso es como lo más básico y realmente que con la práctica se convierte en algo sencillo. Pero será así como tú dices, será que me tengo que ir pues al Tíbet o ir a Bali, sí, 6 meses, y entonces me ven aquí y dicen, pero ella, ¿por qué no está rapada? Y a mí me da risa, porque a veces cuando voy como a cursos, piensan que va a llegar así como en túnica, naranja, monje, y pues no, como pues a mí me gusta arreglarme, a mí me gusta la cotidianidad también que tú conoces, ¿no? Y entonces no necesitas elementos externos para practicar mindfulness o atención plena, que es lo mismo. No lo necesitas. No necesitas de incienso, no necesitas de música de pajaritos, del océano, no necesitas un paisaje hermoso, espectacular, porque la vida pasa la vida pasa en una fila espantosa al banco, la vida pasa en el tráfico, la vida pasa en el metro, la vida pasa en situaciones difíciles que nos vamos enfrentando desde el rol que tengamos. Entonces, solo necesitas tu respiración y por eso la respiración es nuestra ancla por excelencia y nuestro propio cuerpo. Entonces, pues ahí básicamente no necesitas tampoco ninguna postura. Aquí, pues, que estas fotos que uno ve con mudras, que se llaman con estas manos, pues así, no necesitas nada de eso. Necesitas estar cómodo y sintiendo el cuerpo en tu práctica formal y en tu práctica informal. Es, por ejemplo, decirte yo nuevamente en este momento, ¿en dónde está tu mente? Y entonces quien esté escuchando en ese momento, que se pregunten, ¿dónde está su mente? Ya me fui, no, ya me había ido nuevamente a la despensa, ya me había ido a lo que tengo pendiente o a los juicios. Entonces, los juicios de me gusta, no me gusta, de ay, no, ay, le doy vuelta, y entonces a la inmediatez. Y entonces, en la informalidad, es ir cachándonos en nuestra cotidianidad, en nuestras actividades rutinarias, en dónde está la mente y en dónde está el corazoncito y cómo está el cuerpo haciendo esa actividad. Y fíjate que con este tema de autocuidado, de placer, tiene mucho que ver, porque es identificar cómo se siente mi cuerpo en este momento, cómo se siente mi cuerpo en este momento en contacto con esta otra persona. Y si tú no tienes conexión con tu cuerpo, pues de repente te vas derecho o te vas así sin poner límites o te vas haciendo cosas que ni querías hacer. Entonces, porque no hay una conexión directa con el cuerpo.
Y eso nos lo da, como lo dices tú, la conciencia. Ahí Me está. encanta, me encanta y coincido con muchas de las cosas que dices. Quiero retomar algunas. Em, Esto, por ejemplo, de no se contrapone la psicoterapia con la práctica de mindfulness. Y muy relacionado a esto último que dijiste de los juicios, de pronto comenzamos a señalarnos y, ay, lo hice mal y debería de esforzarme más y debería de cumplir y entonces debería hacer la práctica y debería ir a terapia. Y justo cuando yo arrancaba diciendo que eran muy parecidas estas prácticas, es que pues las opciones están ahí y quien pueda tener ambas prácticas, que pueda acudir a terapia y que pueda hacer mindfulness, maravilloso. Y Claro. quien no, pues no emitas un juicio. Si no estás en la posibilidad de practicar estas al mismo tiempo, pues no lo hagas. Si me siento más cómoda arrancando con el mindfulness o me siento más cómoda con la psicoterapia, adelante. Lo que sea opción para ti está perfecto. Y como decías, la vida está, y se los digo siempre en terapia, no solo en esta fila del banco, sino también en la terapia suelo decirlos, nuestra vida no está en esta pantalla, ¿no? Cuando estamos en Claro. sesión, sino en el día a día a partir de hacer conciencia. Pero entonces ahí es donde viene como lo complejo. ¿Qué Mm. puedo hacer para comenzar a practicarlo? Como, ¿dónde podríamos arrancar? Esta es una pregunta de oro. Y entonces, bueno, primero los elementos, ya hablamos de los elementos que tenemos disponible en nuestro propio cuerpo y la respiración. Para tener una práctica rutinaria de mindfulness, primero empecemos por aquí y es cuál es tu intención de hacerlo. De hecho, yo creo que esa es una pregunta básica para muchas cosas que emprendemos en la vida. ¿Cuál es la intención de hacerlo? ¿Por qué quiero hacerlo? Porque fíjate lo siguiente, si tu intención es empezar una práctica de mindfulness porque quieres ser feliz para siempre y nunca jamás tener problemas y parecerte a Buda, ¿será que eso está así? No está muy realista el asunto. Si yo me pongo de mal genio, yo también me pongo de mal genio, yo también tengo malos momentos. Entonces, si nuestra expectativa está allá, pues cuando te vayas a sentar y ves que no estás levitando, vas a decir, no sirve, ¿cómo así? ¿Qué es esto de mindfulness? Esto no, claro. Entonces, lo primero es, ¿cuál es la intención de empezar una práctica de mindfulness? Una intención que esté en realidad apegada al corazón tuyo y no a, porque bueno, porque estás viendo que está de moda y que entonces lo practica, no sé, de tal artista o tal persona. No. Entonces, primero eso, después, ¿cómo inicias? Pues yo sí te voy a decir algo y es que necesitamos para ver las bondades y los beneficios de mindfulness, eso lo puedes encontrar en todo lado. ¿Cuáles son los beneficios de mindfulness? Un montón, están demostrados, hay estudios, ¿sí? Hasta modifica la arquitectura de nuestro cerebro. Pero ¿qué es lo básico? Es que al menos te regales iniciando 3 minutos de tu tiempo enfocando tu atención a la respiración. Y entonces ahí no, quizás si lo ves o no lo ves, pero Eli nos hizo una sonrisa como de, ay, sí, pero no, sí, nuevamente no está tan, suena fácil, pero en la práctica es como de... Entonces, segunda pregunta, más vale, ¿tienes 3 minutos libres en el día? Pues yo diría que me van a decir que sí, bueno, espero que tengas 3 minutos. El asunto es, ¿tienes 3 minutos para hacer absolutamente nada? Para dedicarte al no hacer. En un mundo que está repleto del hacer, del lograr, del obtener. Y entonces ahí, ¿no? Y entonces ahí empieza como esta tensión entre el hacer y el no hacer. Entonces son 3 minutos de no hacer, te vas a sentar en un espacio, ahí sí te voy a recomendar que no estés manejando, porque pues sí, si va a ser una práctica formal, pues por supuesto que va a ser peligroso si estás manejando, y que te puedas ir a un espacio en donde sea, ahí pues en el baño, en el estudio, en la sala. Mira, yo me despierto y ahí mismito vengo a la sala y lo hago. Tengo como mi espaciecito, pero no vas a creer que, insisto, no es pues una gran sala, no.
Y entonces lo que vas a hacer es que vas a enfocar tu atención, es decir, vas a llevar toda tu respiración, toda tu atención a la parte del cuerpo donde más sientas tu respiración. Y Eli no me lo está preguntando, pero es importante aclarar, ¿y por qué la respiración? Y es que como respiramos, sentimos. La respiración es por excelencia nuestra ancla al presente. Tú no respiras en pasado y no respiras en futuro. Solo estás respirando aquí y ahora. Regresa a tu respiración, 3 minutos, y así inicia. Y yo mágicamente comencé a respirar. Exactamente, así Y de espero darte que cuenta. claro, y quienes nos estén escuchando, hayan sido conscientes durante estos segunditos de su respiración. Y me encanta Ujú. lo que dices y por eso decía yo que hay mucha similitud con el proceso de la terapia, porque en nuestra historia de vida, pues por supuesto que tenemos un pasado, pero sobre ese pasado no tenemos control. Y hay un Mm, futuro que podemos soñar, que podemos visualizar, pero del cual tampoco tenemos control. vale. Lo único sobre lo que tenemos control es este presente y me encantó esto de cómo respiras, sientes, y que en psicoterapia y seguramente también en la práctica se verá, pues, cómo se relaciona con las emociones y con lo que estamos Ujú, viviendo. Entonces, es una oportunidad. ujú. Yo siento un poco que esos 3 minutos, aunque claro que son solo 3 minutos de 24 horas, o sea, nos quedan como 23 horas con 57 Exacto. minutos al día para hacer millones de cosas, suelen ser retadores, porque incluso en psicoterapia yo les digo, hagamos 3 respiraciones profundas, no más, por la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche, a manera de empezar a hacer conciencia y de pronto llegan a terapia a la siguiente sesión y es como, fue tan difícil, no lo logré. Sí, Y es es ahí cierto. donde esto que nos mencionas también es Mm, importante. Paremos los juicios. mm, Cambiar una práctica de N cantidad de años que llevamos viviendo a una práctica en donde hagamos conciencia no es sencillo. Entonces creo que eso también es mm. importante, como ser súper compasivas, compasivos con nosotros y darnos la oportunidad de ir generando cambios de a poquito. Cuéntanos qué has encontrado tú cuando alguien quiere practicar mindfulness. A la Mm. gente le suele costar, suele tener resistencias. ¿Cómo es? Sí, y vamos a empezar por otro mito también, y es mi mente no para. Y es que eso, y entonces, y así textual, literal me lo han dicho, es que mi mente no para, está llena de pensar. Eso no está para mí, porque pienso un montón. Entonces siempre les respondo, fíjate, yo también pienso mucho, porque la mente está diseñada para pensar. No vas a creer que yo pues nací o que los iluminados aquí nacieron con otra mente. No, tenemos la misma, con las mismas funciones, con la misma corteza prefrontal que decide en pensar, en hacer matemáticas, en decidir, en sí, no, me gusta. Entonces, en realidad, el hecho de que estés pensando, justo como lo decía, son los juicios, no es que esté bien y no está mal. El hecho de que haya conciencia de que estás pensando ya es mindfulness. Ya vamos, ya eso es mindfulness, eso es conciencia. Entonces, por supuesto que la resistencia está en estoy pensando mucho o en que no estamos acostumbrados al aburrimiento, no nos gusta aburrirnos. En realidad, aburrirnos fuera como si fuera algo malo. ¿Cómo así? Me dio ahí un aburrimiento y prendo el televisor, prendo redes, prendo de todo. Entonces estoy lleno de estímulos que al no tenerlos es rarísimo estar en contacto conmigo. Es rarísimo. Justo llevo tantos años, ¿sí? Sin estar en contacto conmigo, con lo que está pasando adentro, que me cuesta ver adentro. Es mucho más fácil ver afuera. Y otra de las cosas es el tema del hábito como tal. Sí, en realidad pensar que de repente porque estás escuchando esto, entonces mañana ya tienes el hábito de respirar 3 minutos, pues no se hace así.
en realidad va a requerir de una constancia, de hacerlo en un mismo lugar, en un mismo momento, para que sí se pueda formar un hábito, no es así como por acto y arte de magia. Entonces, eso también suele ser algo que les cuesta muchísimo y, y a veces suele dar, lo que digo, suele dar miedo escucharnos, porque siempre les digo, si te vas a hacer las preguntas, pues es porque quieres las respuestas y a veces no estamos listos para ciertas respuestas. Y eso pues se requiere de, así como ir a psicoterapia, también de un poco de valentía y de, ay, voy, es incómodo un poco al inicio y así, porque uno de los efectos de mindfulness no es necesariamente la relajación, y eso es una buena advertencia, no es necesariamente la relajación. Si sales de tus 3 minutos súper relajado, buenísimo, pero puede que hayan otros 3 minutos que la pasaste súper incómodo, pero quizás porque en tu vida estaba pasando algo, porque tenías algo importante ese día, porque tenías un dolor físico. Entonces, es relacionarnos también con la incomodidad, tema del que no estamos muy acostumbradas, acostumbrados. Y es necesario. Me parece que es necesario también hablar de la incomodidad porque desde la incomodidad podemos reconocer en dónde no quiero estar, ¿no? Tanto con la salud física como con la salud emocional. Solemos ponerle estas etiquetas de bueno o malo y entonces si estoy triste está mal, si estoy enojado está mal, ¿no? Como en estos mitos de medito para relajarme y estar en paz y en armonía y en tranquilidad. Pero también reconocer la incomodidad me puede llevar a moverme y aprender a decir sí o no a plena conciencia, ¿no? Decir cómo estoy y qué quiero para mí. Entonces creo que también, aunque nos decías, hay N cantidad de beneficios en la práctica, pues mencionarlas ayuda mucho para quienes no conocen del tema y Claro. este puede ser uno de los beneficios, ¿no? Desde la conciencia, no pensar que nos vamos a relajar, porque además pensaría que el estar relajada todo el tiempo lo sentiría yo un poco como estar anestesiada. Sí, es verdad. Y tampoco queremos estar anestesiados en la vida. Queremos, pues, No, pues vivirla claro. y que aparezca todo esto. Entonces, me Sí, gusta sí, sí. muchísimo el cómo el tema se va relacionando pues, con lo cotidiano, con el hecho de vivir y de prestarle atención a lo que estoy viviendo. Tú nos contabas al principio que haces coach y el coach con el mindfulness, ¿qué relación puede tener? Si nos puedes hablar un poquito. Mira, brevemente, coaching es una metodología que está más diseñada para generar un cambio. Entonces, estoy en A y quiero B, y entonces acompaño a que logre ese proceso y por lo tanto obtenga B, sea adquirir un nuevo talento, adquirir un nuevo puesto, adquirir un algo, ¿no? Moverme. Sin embargo, y aquí lo digo a modo personal, yo sentía que esto era como tener sí, todo el cuerpito, pero me faltaba la columna vertebral. Y para mí la columna vertebral es mindfulness. Entonces, ¿en qué se relaciona? Pues es más, nuevamente como la psicoterapia, es más el acompañamiento. Para mí, mindfulness siempre ha sido, o desde que lo encontré y lo practico, que es hace 8, 10 años, es la columna vertebral de absolutamente todas mis herramientas, que en mi caso es coaching, en el tuyo psicoterapia, en el mío es coaching. Y entonces, más que cómo se relaciona, pues es una herramienta que nos acompaña en este proceso de transformación. En ese proceso de transformación en el que iré siendo consciente de lo que está pasando. Y bueno, más bien, ¿con qué objetivo? Porque estamos muy enfocados en el resultado y no tanto en el proceso. Entonces, justo si coaching es ese proceso, mindfulness nos permite vivir plenamente el proceso. Y ojo, no quiere decir que disfrutemos y que, mejor dicho, baile, pachanga y una gozadera todo el proceso. No, puede que en el proceso nos encontremos piedras, en todo río hay piedras y entonces saboreamos esas piedras también y las sentimos como tal y como son porque es lo que hay.
y entonces es un acompañamiento, es una herramienta más que nos acompaña en el proceso de coaching, ¿sí? De esa transformación. Me gustó muchísimo esto que dijiste, de en todo río hay piedras, y entenderlo desde la aceptación, que no significa conformarme, ¿no? Y que creo que en esto que mencionabas de reconocer el proceso es poder hacer, como lo hemos venido diciendo, conciencia de qué quiero y qué no. Es decir, hay piedras, hay obstáculos, hay dificultades que todas las personas vivimos y no por ello pues me voy a aguantar, ¿no? Y pues ya estoy ahí y no hay Claro, nada que pueda hacer, claro. sino al hacer conciencia de que están ahí, pues a lo mejor les saco la vuelta o me pongo algo para lastimarme lo menos posible o las voy moviendo y las voy reacomodando o elijo cuáles no sirven ya y las quito. Entonces me gustó muchísimo, justo como lo mencionaste, porque de pronto podemos entender que la aceptación es eso, conformarme, y creo que hay No. un abismo entre aceptar y conformarme. Y de hecho, creo que aceptación es el nombre de tu podcast y es abrazarse. Y es abrazarse en este momento y es abrazar la realidad tal y como es. Pita, Eli, pero es que no me gusta la realidad que estoy viendo. Sí, pero es la realidad que hoy hay, no desde el conformismo, sino desde aceptar lo que hay. Es una paradoja. Para ir a B, primero siento A y siento, aquí no quiero estar, aquí esto aquí ya no está conmigo, ¿no? Entonces es abrazar este momento y abrazarme a mí, ¿sí? Que es todo el motivo del por qué estamos aquí en Abrazándote Podcast, y es abrazarme en este momento tal y como soy, tal y como lo estoy viviendo, para transformarme y empoderarme y tener herramientas para el futuro, sí, pero hoy te voy a abrazar y me estoy abrazando en este camino. Me encanta, y mejor presentación no pudiste hacer, porque es precisamente la invitación, abrazar ese presente y abrazarme con la realidad que tengo en este momento de la vida, incluso con esos momentos difíciles que pudiera estar pasando. Y desde ese abrazo puedo también sostenerme para, en el proceso, moverme hacia donde deseo estar. Así es Eso que, es. pues, eso es el mindfulness y Sí. eso es también el acompañamiento en psicoterapia. Y he ahí dos herramientas increíbles a la mano para todos los días y que todos los días podemos practicar para sentirnos con mayor conciencia y por lo tanto con mayor cuidado hacia nosotras mismas como personas. Muchas gracias por tan bonitas palabras, Pita. Y justo como resulta, veníamos hablando difícil, yo suelo decirles como apoyémonos de todas las herramientas que tenemos en lo cotidiano, ¿no? Para hacer esta práctica. ¿Cómo puedo abrazarme? ¿Cómo puedo aceptar si me he venido señalando, si me he venido juzgando? Y decías tú, la respiración es fundamental, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, pues ponte el post-it, así para que en cuanto te levantes recuerdes que es importante respirar, que no hay una obligación ni que quien te acompaña en cualquiera de estas dos estrategias te está forzando, ¿no? Eres tú Claro, quien claro. quiere hacerlo, pero que tengas ese recordatorio con la alarma, con la notita. Pero ¿qué más podríamos hacer, Pita, para ir avanzando en este proceso? Sí, fíjate que, y aquí también lo digo con un ánimo, no de aquí de obligación y de venta y así, pero al inicio a mí, y he visto que a las personas que acompaño también les resulta muy gratificante y mucho mejor al inicio contar con una guía. O sea, contar con ya sea una comunidad, ahí es donde te digo, no tiene que ser pues conmigo. Hay una cantidad de comunidades, hay una cantidad de aplicaciones que te envían las notificaciones, está Calm, Headspace, sí, hay podcasts, otros como muy de meditación, finalmente. Entonces,
yo también al inicio recomendaría sí tener una guía, sí tener una comunidad, sí tener por lo menos como, bueno, sí voy para acá, sí estoy haciendo, porque mucho me dicen, pero es que veo tanto y de tanta cosa que no sé por dónde iniciar. Entonces, ahí, pues lo primero es que seas curioso en dónde estás buscando información para que te vayas sintonizando más con ese grupo, con esa persona. Lo que te digo, hay una cantidad de canales de YouTube, de pues otras fuentes que puedes buscar y tú vas sintiendo. Entonces, yo sí te diría que si estás iniciando, pues sí está bueno que tengas un acompañamiento y una guía. Y ya después puedes emprenderlo solo, por supuesto. Este acompañamiento y esta guía, decías, pues hay un montón, ¿no? De estrategias Ujú, ya. La pandemia nos dejó ujú. un montón, ¿no? De recursos para poder apoyarnos en ellos. Y que, como muy bien dices, sin el ánimo de vender, estas guías Ujú. que puedo descargar desde la aplicación suelen ser suficientes o al inicio se requiere como que haya esta retroalimentación, porque yo puedo escuchar, ¿no? La respiración y tienes que hacer Ujú, esto ujú. y no sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? Y que es un Sí. poco lo que ocurre también en el proceso de terapia, pues puedo leer o revisar muchos cursos en línea, pero no necesariamente hay una retroalimentación que me ayude a hacer conciencia. ¿Es Ujú. necesario o se sugiere o es ideal? Me retaste con esa pregunta. Yo voy a ser muy honesta con la audiencia y más allá de que es obligatorio, pues porque aquí nada es obligatorio, pero sí va a ser necesario para que se fomente una práctica. Y esto lo digo por, digamos, experiencia también de personas que he escuchado y es justo, hay tanta información, hay tanto fuera, hay tanto donde aprender que me pierdo en cómo inicio y que me pierdo en, y esto sí es o esto no es, y entonces no tengo retroalimentación. Si estás iniciando así, cero pollito, yo te diría que sí, sí va a ser importante que tengas como este feedback, esta retroalimentación y un poco esta guía. Una guía que no te vaya a generar dependencia, por supuesto, y entonces que ya, mejor dicho, ya nunca más puedes hacerlo solo. No, la idea es que sea una guía que después puedas seguirla tú ejerciendo solo y volarás solo, solo. Y entonces, pues sí, sí, para la práctica y para ser realista y para ser lo más honesta posible, yo te diría que si estás en cero pollitos, lo más valioso es que al inicio cuentes con una comunidad o con alguien que pueda ser guiado tu práctica. Muchas gracias por esa honestidad y creo que es importantísimo porque de pronto desde el lugar en el que estoy parada, aún siendo este mi presente y siendo yo quien vivencia la experiencia, la perspectiva es muy distinta. ¿No? Y una óptica de alguien que está afuera, que me puede acompañar, que me puede escuchar, puede favorecer muchísimo. Y en este espacio somos pro apoyo profesional, Claro. ¿no? El que se acuda siempre en la medida de lo posible con un profesional. Si no es posible, bueno, pues estarán todos estos recursos para ir acercándonos, Total. pero saber que ese acompañamiento justo es eso, ¿no? Un acompañamiento que me ayuda a saber hacia dónde puedo dirigirme y que me ayuda también a tener una perspectiva distinta. Así que, Ujú. bueno, pues ahí está la invitación y por supuesto, yo con toda honestidad diría, Pita es una maestra en el tema que acompaña desde el corazón, ¿no? Acompaña cálidamente. Así es que si lo están pensando, pues esta también es una oportunidad. Y bueno, pues aunque estamos yo muy entrada, francamente, y podría seguir horas hablando contigo, pues nos vamos acercando hacia el final. Claro. Cuéntame, cuéntanos, por favor, como algunas sugerencias. Ya hemos hablado mucho de cómo Sí. poder hacerlo, pero algunas sugerencias de cómo acercarnos o cómo podríamos encontrar profesionales éticos, ¿no? En estas prácticas, porque también eso puede ocurrir, ¿no? Que Ujú. no siempre haya ética en la práctica. Claro. Eh, bueno, aquí yo voy a decir, lo voy a responder de dos maneras. Digamos que
a diferencia de coaching, sí, que ahí ves un poco, ahí reta más, porque ahí sí hay varias prácticas que suelen ser como de estudié coaching 3 horas y ya soy coach, ¿no? Entonces, para efectos de coaching, pues sí, por supuesto es necesario tener una certificación, ya sea el ICF, que es como el Instituto de Coaching Internacional, y entonces y que tenga como sus horitas de práctica. Fíjate, ahí un poco como, sí, ahí sí te diría, no está de más investigar. Resulta en mindfulness un poco más difícil, por así decirlo, porque pues no es como que tengamos un instituto que nos avale, es decir, yo soy certificada en una universidad, pero pues hay varios institutos y no hay como algo que lo avale internacionalmente, por así decirlo. Pero aquí va a pasar lo siguiente, y es que necesitas, y lo que yo quiero que exploren y la invitación es que haya curiosidad al respecto. Es decir, puede que mi enfoque de mindfulness sea distinto al que da Pepita en tal canal de Instagram, pero para eso, pues hay que explorarlo y conocerlo. Entonces, más allá de si tiene 45 años de experiencia, es si su enfoque tiene sentido para mi enfoque y para lo que estoy buscando. Sería más eso en cuanto a mindfulness. Ok. Y que al final eso se remite a lo que hemos venido hablando de la conciencia. ¿Y qué es ahí donde hacemos conciencia? ¿Me siento cómoda con esto? ¿Me gusta? ¿Es por ahí por donde quiero practicar? Sí, adelante. ¿No es por ahí? Puedo seguir buscando. Entonces también creo que es un ejemplo esta respuesta que nos compartes para darnos cuenta que hacemos conciencia, ¿no? O sea, tampoco es como un objetivo al que haya que llegar. Solemos hacerlo. Hay que prestarle atención más seguido, pero solemos hacerlo. Total. Muy bien, muy bien. Pues yo te agradezco muchísimo y no me quiero despedir sin escuchar dónde podemos encontrarte, qué servicios estás ofreciendo actualmente para que quien se sienta cómodo con o cómoda con todo lo que hemos conversado y quiera correr a esa práctica, pues pueda buscarte. Ay, primero que dicha estar aquí. Además que es el primero, que dicha, los invito a que sigan escuchando y abrazándose en todo momento. Yo, bueno, así como lo escuchas, Pita Materón, así me encuentras en todo lado, en Instagram sobre todo, siempre estoy dando pues contenido relacionado con mindfulness, con el manejo también de nuestro tiempo consciente, que también me gusta muchísimo, y de coaching y de mindfulness. Entonces, bueno, estoy como Pita Materón. Pronto, no, ya, ¿para qué te digo? Estamos planeando justo un recorrido de mindfulness para personas que estén desde cero. Entonces, bueno, por ahora Instagram siempre será como una herramienta ahí como muy directa en la que voy a estar presente. Me encantará recibirlos a todos. Y ahí es. Muchísimas gracias. Por favor, no duden en correr a seguir a Pita, a buscarla. Yo me siento más que honrada de que hayas estado en este primer episodio, muy cercana durante todo el proceso y con mucho aprendizaje para quienes nos escuchan. Me despido y te despido, Pita, en esta ocasión. Seguiremos hablando tú y yo muy cercanamente y seguramente estaremos en otro momento conversando de otros temas. Por ahora, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Un abrazo y pues seguimos escuchándonos. Gracias. Un abrazo, chao, chao. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito. Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.